Hay una pregunta que todos nos hacemos cuando la vida nos da un giro inesperado. Cuando estamos viviendo la vida de cierta manera y de repente se nos atraviesa un dolor, un sufrimiento, una angustia, la pregunta que se nos viene a la mente usualmente es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo no sé si ustedes se han puesto a pensar que cuando decimos ¿por qué a mí? Es como si estuviéramos diciendo ¿y por qué no al de al lado? ¿Y por qué no a fulano? ¿Y por qué no al otro? ¿Por qué a mí? Detrás de esa pregunta a menudo escondemos la creencia de que la vida debería tratarse única y exclusivamente de nosotros. Todo gira en torno a mí, no es el sol en el que giran los demás planetas, sino que giran en torno a mí, y por eso cuando algo malo ocurra, yo me siento de la manera como me siento. Cuando pensaba en esta descripción del por qué a mí, se me vino a la mente una serie que yo me vi cuando era muchacho, adolescente, me vi mucho esa serie llamada El Príncipe del Rap. Algunos sé que la conocen, algunos sé que se la vieron también seguramente hace mucho tiempo. Y el personaje principal, que era el mismo nombre del artista, del actor principal, Will, siempre se metía en líos y siempre era divertida la serie, era una comedia. Pero tenía de cuando en cuando algunos episodios tristes. Y hubo uno que marca la historia de la serie y es cuando aparece el papá de Will, que nunca había aparecido en toda la historia. Y es un episodio muy emotivo porque todos esperaríamos que él le haga el feo a su papá, pero de cierta manera le toma cariño y aprecio y planifican un viaje juntos. Y cuando planifican este viaje juntos y ya le está haciendo las maletas, de repente al verse con la responsabilidad del papá nuevamente que la tiene, que había huido de ella, termina otra vez huyendo, pero es descubierto en el momento final por el tío de Will, que era como su papá, y por Will. Y cuando este evento ocurre, este hombre intenta decir tantas cosas y termina yéndose, huye. Y luego Will termina diciendo como que no me importa lo que haga él, pero es mentira. Él siente el dolor de ser abandonado una vez más. Y cuando siente ese dolor, esta es la pregunta que él le hace a su tío. ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no me quiere mi papá? ¿Por qué? Esa pregunta, ¿por qué no me quiere?, es la misma que resuena en nuestros corazones, pero de diversas maneras. ¿Por qué a un ser querido tan joven muere en la flor de su juventud? ¿Por qué un atleta que estaba en su prime, en el mejor momento de su carrera, se le atraviesa una lesión que lo destruye? Y una vez más, la que nos compete a nosotros, la que más usamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta persona me ve como un enemigo? ¿Por qué en el trabajo tal cosa? ¿Por qué me pasa esto a mí? El problema detrás de nuestro por qué se esconde la idea de que la vida, como he dicho, debe girar en torno a nosotros, a lo que queremos y a cómo creemos que deberían ser las cosas. Si nosotros pudiéramos escribir el guión de nuestra propia historia, jamás existiría un problema. Nosotros no inventaríamos un cuento como tiene la obligación cuando escribimos un cuento, es que tiene que tener un problema. Si nosotros escribiéramos la historia de nuestra vida, no existiría ni uno solo. Fuera una historia de principio a fin, como posteo de Instagram. Una casa espectacular, un carro espectacular, teniendo todo, los hijos son juiciosos, nunca le sacan ninguna cana a nadie. Buscáramos una construcción de vida perfecta. Pero no es así. Por eso cuando nos pasan las cosas decimos, ¿por qué a mí? Dios, tú no me quieres. ¿Por qué no me quieres? Hoy en la historia de Génesis nos encontramos con José, quien tenía las razones y muchas más razones que las que nosotros usamos para decir él también, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer lo que estoy viviendo? Es un hombre que fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y fue olvidado en una cárcel. Este hombre pudo haberse hecho esa pregunta 1001 vez. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero en lugar de eso nos va a dar una respuesta que es contundente y que yo espero que sea el motor de este sermón del día de hoy. Él nos va a demostrar en su increíble historia de sufrimiento y de dolor que en realidad nunca se trató de él. Todo esto que le pasó nunca se trató de él. Es decir, no era un por qué a mí, sino el propósito divino. Vamos a ir a nuestro texto en Génesis 45. Vamos a leer toda esta porción y luego estaremos viendo el sermón en él. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: hagan salir a todos de mi lado.
y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quienes ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra. Dense prisa y suban a donde mi padre, díganle: así dice tu hijo José. Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre para que no caigas en la miseria tú, ni tu casa y todo lo que tienes. Y ahora los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que les habla. Notifiquen pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto. Dense prisa y traigan aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Cuando se oyó la noticia en la casa de Faraón de que los hermanos de José habían venido, le agradó a Faraón y a sus siervos. Entonces Faraón dijo a José: dile a tus hermanos, hagan esto, carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán, y tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí, y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán de la abundancia de la tierra. Y a ti se te ordena decirles: hagan esto, tomen carretas de la tierra de Egipto para sus pequeños y para sus mujeres, y traigan a su padre, y vengan, y no se preocupen por sus posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es de ustedes. Y así lo hicieron los israelitas. José les dio carretas, conforme a la orden de Faraón, y le dio provisiones para el camino. A todos ellos les dio mudas de ropa, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. Y a su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de grano, pan y alimentos para su padre en el camino. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: no riñan en el camino. Ellos subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán a su padre Jacob y le informaron: José vive todavía y es gobernante de toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó atónito porque no les podía creer. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre revivió. Entonces Israel dijo: basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. Esta es la palabra de nuestro Señor. Y nos presenta toda esta historia de cómo el cierre es bellamente maravilloso, algo sorprendente, algo que nos llena de emoción. Pero lo increíble aquí es la declaración que va a hacer José. Esta manera de actuar de José es sorprendente. Él reconoce que todo lo que ha vivido, todo ese dolor, ese odio, ese desprecio, ese hecho de ser metido en la cárcel, de ser olvidado, todo lo que ha vivido, todo lo que hemos visto hasta ahora, todo él dice y lo reconoce. Es el Dios soberano que ha estado actuando. Con su declaración, José nos enseña, hermanos, que no se trataba de él, sino de Dios. Por eso el título de este sermón es ese. No se trata de ti. No se trataba de José. No se trata acerca de nosotros. Para que considerando nuestra propia experiencia podamos nosotros llevar a esta conclusión, que es el propósito de mi sermón, es la idea central del sermón de hoy. No se trata de ti, se trata de Dios. No es acerca de ti, mi hermano. Es acerca del Señor. Después de escuchar esta tesis o esta proposición que yo hago, es posible que te hayas hecho la pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Quizás antes de escuchar lo que yo he dicho, tú te preguntabas lo mismo: ¿por qué a mí? Si pensamos o si piensas por un momento en tu situación actual,
¿No has llegado a preguntarte, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si ahora yo te estoy buscando, si ahora yo quiero vivir en obediencia, si ahora estoy yendo a la iglesia, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque cuando intento ser más fiel parece que todo se tuerce. ¿Por qué suceden las cosas así? ¿Quién nos ha sentido así aquí? ¿Quién no ha sentido alguna vez esa situación así tan adversa? Ahora yo quiero que veamos la declaración de esta tesis y que lejos de ser una carga para nosotros, se convierta en algo que nos va a traer consuelo a nosotros en esta mañana. En esta declaración se halla un consuelo, se halla aliento para nuestra alma, aún en medio de la herida o del dolor. La historia de nuestras vidas no se trate acerca de nosotros, en lugar de ser algo feo o que nos lleva a un desprecio, es todo lo contrario. En medio del dolor que enfrentas, esta puede ser la más maravillosa de las noticias, porque esto es lo que significa que no se trate de ti, sino acerca de Dios. Esto es lo que significa, que en medio de nuestro dolor más profundo, Dios está obrando un propósito soberano que no se trata de nuestra comodidad, sino de su gloria y la salvación de los suyos. ¿Qué significa que no se trate de ti, sino de Dios? Lo reitero. Que en medio de nuestro dolor más profundo, Dios está obrando un propósito soberano que no se trata de nuestra comodidad, sino de su gloria y nuestra salvación. Eso es lo que Dios está operando, lo que Dios está obrando en medio de nosotros. Eso resume bastante bien lo que nuestra historia enseña el día de hoy. Y yo quiero que lo veamos ampliando quizás un poco esos detalles, teniendo en cuenta las 3 escenas principales que tiene esta parte, este pasaje que hemos leído. La primera, cuando José se revela a sus hermanos. El segundo acto, la segunda escena, cuando la casa de Faraón se entera de la noticia. Y la tercera escena, cuando los hermanos le cuentan a su padre que José vive. Los 3 escenarios que vemos, vamos a ir viéndolo como pequeñas 3 descripciones de un aspecto del Dios. Y esto es lo que vamos a ver en primer lugar. En ese escenario, cuando José se revela a sus hermanos, esto es lo que vamos a ver. No se trata de ti, sino de su soberanía, sino del Dios soberano que gobierna todas las cosas. Lo vemos de los versículos 1 al 15. Antes de que José explique el por qué ha vivido lo que ha vivido, él se revela a sus hermanos. La escena, mis hermanos, es increíblemente emocional. Si usted se vio esa película que la daban antes en los canales en Semana Santa, yo me la veía comiendo dulce. Usted sabe que en Semana Santa uno come dulce. Comiendo dulce ahí, viéndome la escena. Y ese era el momento que todos esperábamos. El momento más increíble cuando José se revela a sus hermanos. Ellos no lo pueden creer. Teniendo el poder para vengarse, no lo pueden creer. Tanto así que vamos a ver más adelante que ellos todavía siguen con la duda. Ahora que nuestro papá ha muerto, seguramente se la va a quitar de nosotros. Pero José está mostrándole, esto no se trató de mí, se trató acerca del Señor. José, en esta escena increíblemente emocional, se contiene y ordena a todos los demás, salgan todos de mi presencia. Y se queda a solos con sus hermanos. Y allí se quiebra. Y la construcción, el autor sagrado nos presenta algo que nosotros podemos casi que parecer que estamos dentro de la historia, porque nos dice, lloró tan fuerte que la casa del faraón se enteró. Imagínese usted, ¿cómo sería se virtió, se derramó allí? ¿Cómo sería finalmente esa explosión de emoción que todos los demás se enteraron? ¿Qué está pasando? ¿Por qué llora así, Safnat Panea? Algo sucedió y se enteran, es porque sus hermanos son ellos. Aparecieron sus hermanos. Yo soy José, dice en medio del llanto, pueden acercarse a mí. Ustedes me vendieron, lo primero que les dice. Les recuerda la mala noticia para poder contarles la buena noticia. Ustedes me vendieron a mí, pero aquí yo estoy. No por ustedes, sino por mí. Él no los llama para herirlos, los llama no para desquitarse, los llama para mostrarse él vulnerable y decirle, yo soy su hermano menor, aunque tenga ahora una posición mayor a ustedes. Por medio de este actuar, José cambia completamente lo que ha hecho hasta ahora. Esa venganza contenida finalmente no termina en venganza total, sino que termina en una muestra de gracia. Dios guiando todo esto para traer el favor a su pueblo. En lugar de terminar en una confrontación y recriminación, lo que termina es en un confort. Él los termina confortando, los termina dándoles lo que ellos no esperaban y que quizás nosotros, si fuéramos José, a lo mejor diríamos no lo merecían. Pero Él les da esta gracia. Y para demostrarlos, José no simplemente les da un simple abrazo. José no solamente les dice, oh hermanos, no se preocupen, todo está bien.
¿Usted no ha sentido que detrás de una persona cuando de pronto pasó algo que lo friccionó, dijeron, no, no te preocupes, todo está bien? Y usted dice, ¿por qué será que no creo en eso? ¿Por qué será que...? De hecho hay un dicho popular que dice, todo bien es todo mal. Todo bien, todo bien, todo bien es todo mal. Porque en todo bien está diciéndote como que no te preocupes, que ahorita te la devuelvo. Pero aquí para él poder traer calma al corazón de sus hermanos, ¿qué les dice? Les da una declaración teológica. Una declaración acerca de Dios. Por lo cual él está anteponiendo a Dios en esta nueva relación, en esta construcción de relación perdida que él va a construir con ellos. Él les dice que el Dios soberano siempre estuvo en control. Yo quiero que leamos una vez más esos versículos donde indica eso. Son los versículos 5, 7, 8 y 9 del capítulo 45 de Génesis. Miren cómo los dice. Versículo 5. Ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Versículo 7. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Versículo 8. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 9. Dense prisa y suban a donde mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Dios obrando una y otra vez de manera soberana en todos estos asuntos. Cuando estuve preso, cuando aquella mujer por culpa de ella me llevaron a la cárcel, Dios estaba actuando de manera soberana también con su providencia para obrar esto. Hermanos, escúcheme bien, dice José. Dios estaba obrando en esto. La respuesta de José, mis hermanos, debería ser nuestra respuesta en medio del sufrimiento. Debería ser lo que nos lleva a declarar algo como lo siguiente: nada en mi vida es fruto del azar o de la suerte, sino que todo está bajo el control del Dios soberano. Nada sucede producto de el azar, de simplemente una probabilidad. Dios tiene el control de todas las cosas. Y eso es lo que está diciendo José. En la cárcel, Dios estaba obrando soberanamente. Acusado falsamente, Dios estaba obrando soberanamente. Era el plan del Señor para llevarlo donde lo llevó. ¿Le dio sueños? Sí, se tardaron 20 años en cumplirse. Todo lo que se tardó, Dios estaba obrando soberanamente en la vida de José. Esta es una gran verdad que, lejos de ser fría, es más bien un gran consuelo para nuestros corazones. Significa que el control de las circunstancias no depende de mí, sino del soberano Dios, porque no se trata de ti, se trata de Dios. Esta verdad, mis hermanos, nos debe liberar de varias cargas, y voy a mencionar 2 cargas de las que nos debería liberar. En primer lugar, nos libera de la tortura del si tan solo. Eso es una tortura. Eso solamente pasa en las películas de Marvel, que hay un poco de universos paralelos. Que si usted hubiese tomado una decisión hubiese pasado eso, pero si de repente usted toma otra decisión hubiese pasado lo otro. Hermano, nosotros estamos viviendo lo que ha determinado el Dios soberano que estemos viviendo. Si tan solo yo hubiese hecho esto, entonces no me habría pasado esto. Sí, pero estás en eso porque el Señor soberano quiere que estés en eso. José podría haberse machacado a sí mismo, hermano, hubiese dicho, si tan solo yo no le hubiese contado esos en mis sueños a esos envidiosos, yo no estaría aquí. Si tan solo yo no me hubiese puesto esa túnica y me lo hubiese dicho, miren la ropa que me regaló mi papá, seguramente no hubiese despertado en ellos la envidia. Pero no hizo eso José. Se afirmó más bien en que el Señor obra con propósito en cada detalle de nuestras vidas. Así que dejemos de torturarnos con decisiones pasadas y más bien afirmémonos en el Dios que le da sentido y esperanza a nuestra vida hoy. Afírmate en el hoy. No podemos hacer nada para cambiar el pasado. Podemos tomar decisiones hoy en el presente que tengan sentido en nuestro futuro, que sean coherentes con la verdad en la cual vivimos hoy. Porque no se trata de ti, se trata de nuestro Dios. Ahora, en segundo lugar, el pensar en esto nos libera de enfocarnos en el pecado de otros contra nosotros. José podría enfrascarse en decir, ustedes me traumatizaron de por vida. Ahora yo voy a tener de aquí en adelante una depresión constante. Porque lo que ustedes me hicieron nunca jamás lo voy a olvidar. Hay personas que viven actos depresivos no porque estén padeciendo y tengan un problema en su cerebro que pudiera causarles eso, sino por la constante recordatorio del pasado que les aqueja porque alguien una vez les hizo algo y los traumatizó. Y esto no lo hizo José.
Imagínese usted ser despreciado por sus hermanos, vendido como un esclavo. Hoy en nuestro tiempo diríamos, tú tienes todo el sentido para estar traumatizado. Y José no dice eso. Dios obró. El Dios soberano detrás de esto. Enfrascarnos en el pecado que otros han cometido entre nosotros nos va a llevar a decir otras expresiones como estoy roto por culpa de los demás. Mi corazón está dolido, herido y jamás podré yo confiar en alguien más por causa de lo que otros me han hecho. Pero José no hizo eso. Al reconocer al Señor por encima del pecado de sus hermanos, él pudo perdonarlos y también bendecirlos. Porque hermanos, no se trata de ustedes, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿puedes ver ese cuidado soberano de Dios sobre tu vida, aún en medio del sufrimiento que estás atravesando? ¿Puedes descansar en esa verdad del día de hoy? Que Dios está obrando en medio de tu dolor y aflicción. El pastor David Barceló cuenta, basándose en esta historia de José, que una vez él llevó a su hijo cuando estaba pequeño, a uno de sus hijos cuando estaba pequeño, a vacunar. Y cuando él lo está llevando a vacunar y lo está entregando así a la enfermera para que haga la labor, él viene y agarra a su hijo fuertemente. Y el hijo le dice, ¿pero por qué me estás haciendo esto, papá? Suéltame. ¿Sabes? Los niños cuando uno lo agarra un momento, suéltame, suéltame, ¿quién está corriendo? Y él agarra a su hijo. Y en ese momento cuando la agarra, viene la enfermera con la inyección y se la pone. Y ese niño empieza a gritar, a revolcarse, a dar pues todo lo que responde un niño cuando le entra esa aguja y le duele. Y después de un rato con el medio del dolor, corre a los brazos de él como su papá, para que el papá pueda traerle consuelo. Los mismos brazos que lo llevaron al dolor son los mismos brazos a los que corrió para ser consolado. El mismo Dios que está guiando nuestras vidas y que en su conducción, en medio de ella también hay dolor y sufrimiento, es el mismo Padre en el cual nosotros podemos sujetarnos. Él tiene el control de esto. Es como la vacuna. Es un medio que trae dolor en medio. O sea, se supone que nos trae un bien, pero para traernos ese bien se necesita dolor. Pero al final se hace para nuestro bien. Y allí está nuestro Padre para socorrernos. Así podemos ver a nuestro Padre Celestial actuar en nuestras vidas. Él permite dolores en nuestras vidas a través de su obra soberana, pero no nos desampara, está cercano a nosotros. Y podemos correr a Él y ser consolados, hermanos, aun cuando el dolor se agudiza. Dios no nos abandona en el sufrimiento. Está allí hilando con su propósito soberano nuestras vidas. Y esa fue la asombrosa revelación de José. Dios estaba detrás de todo esto porque no se trata de ti, sino de Dios. El plan de Dios era claro. Dios está usando a José para salvar al pueblo, para salvar a su familia. Si José no estuviera allí, ¿cómo podrían salvarse? Pero aparece un problema que no había aparecido hasta ahora. Arriba de José hay alguien, y es Faraón. ¿Qué hará Faraón? Faraón le ha dado este lugar a Sasnaspanea, a José, pero le dará lugar a su familia. Aunque la historia corre rápido, nosotros tenemos que preguntarnos, esa primera audiencia que recibió esta historia que la leyó, el pueblo de Israel en el desierto. Porque la pregunta que podemos hacernos es, ¿se detendrá el plan de Dios por causa de la voluntad de un rey soberano? ¿Habrá algún rey soberano en este mundo que podrá impedir que el avance del propósito de Dios se pueda estancar, se pueda detener? La respuesta nos la da nuestro segundo punto. Recordándonos una vez más que la historia no se trata de ti, ni de mí, ni de ningún faraón, sino de Dios. Porque no se trata de ti, sino de la providencia divina. No se trata de ti, sino de su providencia, versículos 16 al 20. Para entender el impacto de esa escena con el faraón, hermanos, tenemos que nosotros recordar quiénes escucharon esta historia por primera vez. Se nos dice que el libro de Génesis, por tradición, lo escribió Moisés, de manera que él está narrando a una primera audiencia. Y la primera audiencia es el pueblo de Israel en el desierto. Y ellos conocen a Faraón. Ellos lo conocen muy bien. Por lo menos el puesto. El puesto de Faraón. Faraón era el rey de Egipto, el dueño, el gobernante de ese lugar. Y ellos conocen muy bien un faraón. Ellos conocen un faraón que cuando Moisés llegaba a decirles, mira, deja salir a mi pueblo, él decía, no, señor. Y le iba pasando una y otra plaga, hasta que finalmente la última los dejó ir, pero luego se arrepiente y los va a buscar. Y casi estuvo a punto de aniquilarlos hasta que Dios obró y abrió el mar en dos y ellos pasaron como por tierra seca y luego
Faraón junto con sus carros o los carros el ejército de Faraón pasó allí y las aguas los aplastaron. Bueno, ellos tienen esa escena de un faraón y de repente aquí se nos dice, la casa de Faraón escuchó este llanto. Y ellos conocen un faraón que por más de que esta gente llorara, no se movió ni una aguja de sentimiento, nada. ¿Qué va a hacer este faraón? Así que el actuar de este faraón aquí es sorprendente para ellos. Es sorprendente y debiera también sorprendernos a nosotros. ¿Un gobernante hará lo que Dios espera que se haga o obrará con su propia agenda pecaminosa y carnal? El pueblo de Israel, deambulando en el desierto, sabía lo que significaba esa palabra faraón. Así que al escuchar esta parte de la historia de José, la atención estaría en sus mentes. Y las preguntas serían, ¿qué hará este faraón? ¿Actuará como el que nosotros conocemos? ¿Se opondrá al bienestar de la familia de Dios? El pueblo en el desierto se sorprendería al ver cómo Dios utiliza a individuos. Porque incluso en el mismo libro de Éxodo se nos dice que Dios, el corazón de Faraón, lo mantenía como cerrado. Hasta que en un momento el Señor obró para que finalmente fuera en el tiempo que él había determinado que ese faraón le diera lugar para que ellos fueran. Así que Dios incluso controla a aquellos gobernantes que pudiéramos ver como contrarios al Señor. Aquí en Génesis vemos a este faraón cuyo corazón Dios se inclina favorablemente para mostrar su poder en la provisión. Recuerden, y es considerable esto porque el faraón en los tiempos del pueblo de Israel en el desierto utilizó sus carros, pero para perseguirlo. El faraón aquí utiliza sus carretas para que ellos traigan a la familia, para darles bienestar. Es todo lo contrario. Detrás de este trato favorable estaba la mano providencial de Dios. El mismo Dios que usó la dureza de un faraón para liberar a su pueblo, aquí está utilizando la generosidad de un faraón para salvar al pueblo del hambre. Faraón, sin saberlo, se está convirtiendo en un siervo del propósito divino. Esta evidencia de la providencia del Señor la vemos manifestarse en algunos contrastes que vemos en el texto. Fíjense cómo el texto nos dice que cuando José manda a sus hermanos y los envía finalmente, les dice que lleven ese montón de regalos abundantes para dárselos a su padre. Y ahí hay un contraste que nos está mostrando la providencia del Señor, cómo está ahora girando en torno a traerles bendición. Cuando sus hermanos volvieron de una tierra cercana a Egipto y volvieron a su padre, años atrás, vinieron a él con una túnica ensangrentada. Con eso engañando a su padre diciéndole, ahí está tu hijo muerto. Pero ahora lo que van a hacer es traer ante su padre regalos que muestran que su hijo no ha muerto, sino que su hijo vive. Porque ahí en ese contraste nos está mostrando el cambio que va a girar la historia ahora del momento de no tener, del momento de escasez al momento ahora de ellos tener en abundancia lo que necesitan para seguir viviendo, simbolizando esto la vida y el esplendor con el que goza su hijo ahora. También vemos pasar el momento en el que ellos vendieron a su hermano José por 20 monedas de plata. Ahora ven a su hermano menor Benjamín recibir una cantidad exorbitante, una cantidad muy amplia por su hermano. Ven en esto también un cambio de asunto. José, pudiendo haberle dado a ellos también la prisión, no solamente los liberta, sino que también le da cosas que necesitan. Todo esto le estaba mostrando Israel en el desierto y nos muestra a nosotros hoy que las cosas pueden dar un giro también del dolor al gozo, pero bajo el control soberano y providencial de Dios. Bueno, nosotros así como estamos en momentos donde todo está bien, como veíamos la semana pasada, que estaban en el momento ellos del banquete y luego pasaron al momento de la copa, momentos de bienestar y pasamos luego a momentos de aflicción o de calamidad, también pasa lo contrario. A veces pasamos de momentos de tremendo dolor a un momento de tremenda alegría. Y también nos pasa así en la vida. Pero lo que tenemos que ver aquí es el Dios soberano que está obrando conforme a su plan. Dios opera a través de cada acto y cada persona para llevar a cabo su plan. Eso nos lleva a una pregunta que debe ser confrontadora para nosotros. ¿Cuántos de nosotros decimos confiar en Dios, pero vivimos con miedo de un faraón en nuestras vidas? Pensamos, sí, yo sé que Dios está obrando, pero ¿y si mi jefa dice que no? O el jefe dice que no. ¿Y si mi esposo se opone? ¿Y si el gobernante toma una decisión que me perjudica y me daña mis negocios? Cuando hacemos eso, creemos que la historia se trata de nosotros y de nuestro temor al hombre, y no de Dios. Dios está obrando soberanamente
El cielo gobierna, mis hermanos, no nosotros. Muchas veces, una vez más, decimos confiar en Dios, pero en la práctica parece que vivimos miedo de un faraón que está gobernando nuestras vidas. Y deberíamos reconocer en esto, no es de un hombre, es del Señor, recordándonos una y otra vez. No se trata de ti, se trata de Dios. Y si Dios tiene un propósito, no habrá persona alguna, por más poderosa que parezca, que pueda detener ese propósito celestial. La pregunta entonces no es si el plan de Dios se cumplirá. La pregunta es, ¿en quién vas a confiar hoy? ¿En quién vas a descansar tu vida hoy? ¿En el Dios que está por encima de todos los reyes? ¿O en esa persona, esa circunstancia que estás viendo como un faraón invencible? ¿En quién confiarás hoy? El plan de Dios es indetenible. Y no se trata de nuestro dolor, sino de su soberanía. Tampoco se trata del poder humano, sino de su providencia. Y este plan se completa cuando su pueblo lo recibe. Y esto nos lleva a nuestro punto final. No se trata de ti, sino de su salvación. Ahorita que hablamos de propósito, inmediatamente yo me puedo imaginar, no estoy asegurando que a todos les pasa, pero me puedo imaginar que cuando pensamos en propósito pensamos en, yo sé que de esta salgo. Mi Señor está obrando soberanamente y de esta deuda se paga. Y tal cosita se completa. Hermanos, no debemos ignorar que el plan, cuando la Escritura nos habla del plan, tiene que ver con esto. Cuando José dice, Dios me usó a mí, todo esto fue para que ustedes tengan vida, para que ustedes estén a salvo, para que no mueran. El plan que el Señor está gestando en nosotros, aún a través de todos los dolores y circunstancias que estamos obrando, principalmente, y todo gira en torno a esa ruta, es nuestra salvación. Es que nosotros estamos siendo, Él está obrando en nosotros para nuestra salvación, que ya en Cristo ha sido asegurada, pero que se está viendo nosotros, estamos caminando en ella hasta el día de Cristo Jesús, o hasta que nosotros ya no estemos aquí. El faraón da su permiso. Los hermanos ahora tienen una misión: regresar y darle a su padre las buenas nuevas de que José vive. Pero justo antes de que partan, justo antes de que ellos ya estén como por salir, José les da una advertencia. ¡Ey! Un momentico. No riñáis por el camino. ¿Se acordó enseguida José? No, esta gente cuando riñe es tremenda. El otro día mataron a todo un pueblo, lo acabaron. Vinieron a mí, me encerraron, me tiraron en un pozo, después me vendieron. Estos son tesos. No riñáis por el camino. ¿Por qué les dice esto? Bueno, no nos dice el texto exactamente, pero pudiéramos llegar a unas especulaciones y tienen quizás sentido. Imagínense en el camino ellos de regreso a casa al papá. Ahora la pregunta es, ¿quién es el culpable de haber vendido a nuestro hermano y haber engañado a nuestro papá? Leví, tú fuiste el que dijiste esto, y el otro, no, eso fue Simeón. No, fue Dan. No, ¿quién ha dicho? Judá. Y ahí la tiradera. No, cuéntenle que yo vivo y ya. Es suficiente. No riñan en el camino. Una pelea de culpa para ver quién salía menos perjudicado frente a su padre. O sea, la pelea no era, yo me voy a echar la culpa. No, seguramente era, yo no tengo la culpa es tuya. Tú eras el mayor, no, tú eras el que seguías. José corta de raíz esa tentación y al hacerlo nos recuerda una vez más la idea central que hemos visto. ¿Por qué ellos no debían pelear? Porque no se trata de ellos ni de José, sino de Dios que estaba obrando soberanamente. Por eso les dice, díganle a mi papá, Dios me ha convertido en el soberano, en un gobernante en Egipto. Y eso es suficiente. Quien orquestó todo en la vida de José para llevar a cabo su propósito es el Señor. Y esto nos alumbra a la idea detrás de todo esto. Dios está obrando soberanamente para la salvación de su pueblo. Todo se reduce a eso. Porque José vive, ellos pueden vivir. Porque José vive, ellos pueden vivir. Si José no estuviera vivo, ¿quién podría salvarlos del hambre? Este es el medio que Dios utiliza y todo esto funciona para ese propósito. Su existencia, su comida, su futuro, todo dependía de esta única y gloriosa verdad. José es el medio de vida que Dios está utilizando para toda su familia. La vida de José garantiza la vida de ellos. Cuando esta noticia llega finalmente a su padre, vemos la increíble implicación que todo esto tiene. Al principio, no lo puede creer, como si su corazón desfalleciera. No lo puedo creer.
Pero cuando ve los carros que José ha enviado, cuando ve todo lo que José ha traído, cuando ve el testimonio de que José vive, finalmente nos dice el texto, revivió el espíritu de Jacob, su padre. Mi hijo vive, tengo que ir a él. El gozo de saber que José vive es tan inmenso que es como si un hombre que estaba muerto en su dolor volviera a la vida. Aquel que yo daba por muerto, hoy vive. Y esa nueva vida lo pone en marcha inmediatamente. Su respuesta es de acción. Basta, ya no me cuenten más. Yo quiero verlo ahora por mis propios ojos. Mi hijo José vive todavía. Iré y le veré antes de que yo muera. Detrás de este acto de moverse a ver a su hijo está escondido el plan del Señor para salvarle. Lo vamos a ver la próxima semana. El Señor le va a decir, ve a Egipto tranquilo. Allí yo te voy a proveer para ti y los tuyos lo que necesitan. El ir a ver a su hijo, todo esto que había pasado, era el medio que Dios iba a utilizar para poder salvarle. Todavía quedaban 5 años de hambruna y ellos van a estar allí a salvo por medio de todo esto que el Señor ha obrado. Dios mismo se encarga de preparar lo que sea necesario para garantizar dicha salvación. Y Dios sigue haciendo eso, mis hermanos, en nuestras vidas. Vemos, yo no sé si les pasa, pero ¿cuántas veces no nos enfocamos en tantos planes en nuestra vida, olvidando todo lo que Dios ha hecho para salvarnos? Hermano, usted estaría hoy pensando en cualquier otra cosa. ¿Por qué está aquí? Porque Dios obró en su salvación. Porque usted ahora ve esa salvación tan grande que el Señor ha obrado, lo que implicó el que Cristo Jesús fuera al Calvario, toda la vida perfecta que vivió, su muerte, su resurrección, estar sentado a la diestra, aguardar su retorno como cantamos hace un rato. Toda esa obra que Él hizo para luego reducirlo nosotros a, necesito, Señor, que me ayudes a que tenga un buen empleo. ¿Podemos orar al Señor por un buen empleo? Por supuesto que sí, claro que sí, pero no podemos ignorar, hermanos, que hay algo que Él ya ha obrado y que es más valioso que nuestro empleo aquí. Porque nuestro empleo aquí es temporal, pero la obra que Él ha hecho tiene una implicación eterna. Salvar a su pueblo, conducirlo a Él. Esa seguridad, ese gozo que nos puede a nosotros, como al papá de José, revivir nuestro ser. Saber de que Él se ha, por su gran misericordia, en la obra de redención, en su plan soberano, desde la eternidad pasada, el Señor teniendo un plan para contigo y conmigo, de salvarnos. Desde antes de la fundación del mundo, haber elegido al suyo para salvación. ¿Acaso no es eso algo grandioso, hermano? Para nosotros poder decir, qué increíble. Nuestro espíritu debería sentirse aún así como el de Jacob aquí, reviviendo todos los días, como con un gozo permanente. Qué increíble lo que tú has hecho para salvarme. Nadie había pensado tanto en mí. Y no porque el cielo sin mí está incompleto. No, por su gracia, por su misericordia, por su soberanía y providencia, por su salvación tan grande. José, con su vida y con su ejemplo, nos apunta a uno mayor que él en quien nosotros deberíamos afirmarnos. La soberanía y el sufrimiento que vivió José es mayor en Jesús. La soberanía que Dios obró a través del sufrimiento de José para convertirlo en el Salvador de su pueblo, de una manera infinitamente superior, Jesús sufrió también conforme al plan soberano de Dios para traernos salvación al perdonar nuestros pecados. En segundo lugar, nosotros vimos que la providencia de Dios obró para que un rey pagano abriera su camino y así la familia de José pudiera venir tranquilamente a José y así fuera saciada su hambre. De la misma manera, el Señor obró en su providencia para proveernos a Jesús, incluso a través de reyes paganos que quisieron incluso atentar con su vida, detener el plan del Señor, pero no lo pudo detener. Al venir a Jesús hallaremos el verdadero alimento que sacia nuestra alma. El Señor providencialmente nos proveyó a Él, que es nuestro alimento. También vimos que la salvación de toda la familia dependía de una simple pero poderosa verdad. Porque José vive, ellos podían vivir. Pero hermanos, qué gloriosa es esta verdad para nosotros hoy. Porque Jesús vive, nosotros tenemos vida. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros estaríamos perdidos. Pero porque Él vive, nosotros también viviremos. Su resurrección no es solo un hecho histórico, es la fuente y la garantía de nuestra vida eterna. En todo lo que hizo Cristo se estaba gestando su plan de redención para su pueblo.
Hoy, en lo que tú estás viviendo, Dios está obrando en ti su plan soberano de salvación, hermano. Aunque el dolor sea agudo, no impedirá el avance del plan de redención del Señor en tu vida. Detrás de todo lo que vivimos hay un propósito. Tal vez no conozcas los detalles de por qué estás atravesando tu situación actual, pero eso no es necesario. A veces nos preguntamos por qué y el para qué queremos también saberlo, pero no lo sabemos. Pero sí sabemos una gran verdad que nos puede dar descanso hoy. Dios es soberano y esto no es fruto del azar. Esto no fue un ups del Señor. Ay, me equivoqué. Eso no era para ti, era para el vecino. Pero justamente pasó un satélite, pum, pegó y rebotó y cayó en tu casa. No, Dios no se equivoca. Dios tiene un propósito y es Él ser glorificado en medio de tu situación. Esto no quiere decir que a Dios le guste vernos sufrir. Es como ese padre que sostiene a su hijo para que lo vacunen. El dolor es real, pero el dolor es momentáneo. El propósito es para un bien mayor y duradero. Tal vez aquí recibamos gozo tras vivir en momentos de dolor, pero nos dice que cuando nosotros estemos ante Él, nos dirán: entra en el gozo de tu Señor. Allí finalmente ya no habrá más llanto ni dolor y estaremos en gozo por siempre. Pero en tanto aquí viviremos dolor, pero viviremos con un Dios que estará con nosotros sosteniéndonos. Dios, mis hermanos, opera de manera muy similar a ese padre cuando lleva a su hijo a ser vacunado. Esta verdad de que Dios usa el sufrimiento para su gloria no es solamente aquí en José. Voy a tomar algunos casos que podamos ver la misma idea, la misma historia. José mismo lo declararía más tarde, después de esta historia lo va a declarar más tarde y él va a decir así: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Job, al final de su terrible prueba la de Job, y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo esto fue para que yo pudiera conocerte más a ti en profundidad, para poder ver tu amor, tu gracia, conocerte más a ti, Señor. Y miren todo lo que tuvo que enfrentar. El Salmo 23 nos dice que el pastor nos guía por el valle de sombra de muerte. Aunque pasemos por valle de sombra de muerte, Él, como nuestro buen pastor, nos está cuidando y sosteniendo. ¿Por amor a quién? A mí, porque se trata de mí. Dice: no, por amor a mi nombre, porque se trata de Él, no de nosotros. Él está obrando su plan de salvación. Él está obrando su plan poderoso y nosotros estamos en ese plan. Cuando Pablo, el Señor no le quitó su aguijón, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La debilidad nuestra, el poder de Él para la gloria de Él. Y nosotros somos beneficiados en ello, hermanos. Esto no es un asunto para decir: pobre de mí. No, porque cuando vemos historias como por ejemplo la del hombre ciego, le preguntan a Jesús: ¿de quién es el pecado? ¿De él o de su papá? ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué a mí? Diría el ciego, o los demás diríamos: ¿por qué el ciego es ciego? Y dice el Señor: para que las obras de Dios se manifestaran en él, para que la obra del Dios soberano se vea en él. Él va a dejar de ser ciego, pero la verdad más clara que él va a ver no es que ahora vea las cosas como las vemos nosotros, sino que él pudo ver al Señor y pudo conocerlo. Cuando Lázaro murió, Jesús dijo que la enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Una y otra vez, hermanos, una y otra vez vemos en la Escritura que todo se trata acerca de Dios, está obrando de manera soberana. Y en la cruz, Jesús soportó el mayor de los sufrimientos, no solo por nosotros, sino para la gloria del Padre. El fin principal siempre es la gloria de Dios. Pero aquí está la maravillosa paradoja del Evangelio, mis hermanos. Que en el plan de Dios, su gloria y nuestra bendición van de la mano. En el increíble obra soberana que Dios obró para que su Hijo padeciese en el momento de la mayor injusticia que se puede ver en este mundo, de que el inocente Hijo de Dios recibe el castigo de culpable como nosotros, también se manifiesta el mayor bienestar. Y es que nosotros seamos salvados por medio de lo que Él hizo. Cuando vemos la historia de José nos parece también injusta, pero a través de esa injusticia sobró el plan de salvación para su pueblo, mayormente en Jesús para nosotros. Dios obra todas las cosas para el bien de quienes lo aman.
Él orquesta todo con esa doble finalidad. Así que, hermano, volvemos a la tesis inicial. No se trata de ti, se trata de Dios. Y es una enorme bendición, porque el Dios del que hace todo para su gloria, lo hace de una manera que nos convierta a nosotros, sus hijos, en los beneficiarios de su obra soberana y amorosa. Nosotros no pudiéramos planear nuestra vida de esta manera. Seguramente la construiremos de una forma distinta. Pero es una gran bendición que podamos saber que no importa el sufrimiento que nos quede por vivir de aquí hasta que nosotros tengamos nuestro último suspiro, Dios promete estar con nosotros. Y no solo eso, sino que todo está dentro de su control soberano. Jamás dejará de estar algo fuera de ese control del Señor. Así que, mi amigo que estás aquí, ese mismo Dios que obra de manera soberana, de manera providencial y para salvar a los suyos, ese Dios soberanamente y poderosamente te ha traído aquí. Tú no estás aquí fruto del azar. Tú no estás aquí porque te jalaron de la oreja y te sentaron en la silla donde estás sentado. Tú estás aquí porque Dios te trajo. No es casualidad. Así que no olvides que no se trata de ti, sino que se trata de Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado y eso es una terrible ofensa para con Dios. No se trata de qué te parece a ti si lo que has hecho es pecado, no. Se trata de qué dice el Dios creador de lo que es pecado. Y la Escritura nos dice que no hay justo ni aun uno, todos han pecado en contra de Él y por tal razón los que han pecado no merecen su gloria. Y ese es tu estado, mi amigo, sin Cristo. Porque lo que ha hecho Él es precisamente tomar el lugar de pecadores como tú y como yo, para que Él, recibiendo el castigo, tú no tengas que recibirlo, sino su gracia. Y esa es la oferta que tienes hoy delante de ti. Así que ríndete hoy ante Dios. Arrepiéntete de tus pecados y confía que solamente en Cristo puedes ser salvado. Porque no se trata de ti, sino que se trata de Él. Y hoy Él te está brindando su gracia, su misericordia y su amor. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Descansa en su poder a favor tuyo para salvarte. Quisiera cerrar con los siguientes pensamientos. La próxima vez que nos preguntamos, ¿por qué a mí? Cuando vuelva esa pregunta a nuestra mente, ¿por qué a mí? Confróntala con la verdad del Evangelio. Respóndete a ti mismo, no se trata de mí, se trata de Él. Y Él tiene un propósito soberano en esto. Mi hermano querido, en medio del sufrimiento que estés viviendo, aunque este sea profundo, puedes tener dudas, puedes sentir dolor. Los dolores que tenemos no podemos quitarlos, ahí están, nos duele algún área de nuestro cuerpo, algún área en nuestra vida, ahí están. Pero gracias al Evangelio hay una pregunta que jamás tendrás que hacerle a Dios. Jamás tienes que preguntarle, Señor, ¿por qué no me quieres? Como preguntaba Will acerca de su padre, tú jamás tendrás que preguntarte eso. Lo que estás viviendo no es que Dios haya dado tu espalda y no te ama. Jamás tendrás que preguntarte, ¿por qué tú no me quieres, Señor? ¿Por qué? Porque Él ya te dio la respuesta definitiva en la cruz a esa pregunta. Su palabra te asegura que nada te podrá separar del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no debido a ti, no debido a tu gran obediencia y responsabilidad, porque no se trata de ti, sino del Dios de amor que hizo lo que tenía que hacerse para garantizar su amor por nosotros en Cristo Jesús. Él es ese Padre Celestial que nunca jamás nos abandonará y nunca jamás dejará de amarnos. Somos amados en Cristo. Así que mi hermano, gózate en esta gran verdad. En medio de todo lo que puedas enfrentar, descansa en esto. No se trata de ti, sino de Dios. Y Él está obrando su plan hermoso para salvarme. Vamos a orar. Bendito Dios. Ciertamente, Señor, nosotros estamos viviendo dolor y sufrimiento. Algunos los conozco, Señor, de primera mano de mis hermanos que están padeciendo hoy.